cordial saludo. Mi nombre es José Rubiel Huetia Yonda y hoy 30 de junio del 2020 estudiaremos un nuevo tema de pensamiento matemático. Hoy miraremos conversión de unidades de volumen. Antes que todo miremos qué es el volumen en pensamiento matemático. Esta es una medición métrica de figuras tridimensionales, es decir, que tienen tres dimensiones, como su palabra lo indica. Dentro de estas se encuentran el largo, esta es la primera dimensión, aquí está el ancho y está la altura, que sería la tercera dimensión. Dice que el resultado de la medición de estas tres dimensiones siempre debe estar expresadas en metros cúbicos, es decir, en m a la 3. Para realizar algunos cálculos se utilizan estas unidades de medida. Miremoslas. Aquí tenemos a las unidades de volumen, múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. Aquí tenemos al metro cúbico, ¿listo? Y acá tenemos a los múltiplos y aquí tenemos a los submúltiplos de este metro cúbico. Miremos primero a los múltiplos. Aquí tenemos al kilómetro cúbico y es representado simbólicamente con km a la 3 y tiene esta equivalencia. Aquí tenemos a otro múltiplo que es el hectómetro cúbico y es representado simbólicamente con la h y la m y todo eso elevado a la 3 y tiene esta equivalencia. Y aquí tenemos a un decámetro cúbico y es representado con la d, la a y la m y eso elevado a la 3 y tiene esta equivalencia, es decir que un decámetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. Ahora miremos a los submúltiplos. Tenemos a decímetro cúbico, es representado con la d y la m y todo eso elevado a la 3 y tiene esta equivalencia. Y vamos a mirar estos otros dos, centímetro cúbico y milímetro cúbico, y tiene esta simbología, se representa a través de esta simbología y tienen estas equivalencias. ¿Listo? Vamos a mirar entonces ahora tres ejemplos en donde utilizaremos esta información. Miremos entonces el primer ejemplo. Dice que si la población de Colombia consume 7 decámetros cúbicos, eso simbólicamente se representa con la D, la A y la M a la 3 de gaseosa al mes. Nos dicen cuántos metros cúbicos representa esta cantidad. Si notamos, entonces aquí nos piden convertir de DAM cúbicos, es decir, de decámetros cúbicos a metros cúbicos, es decir, a m a la 3 metros cúbicos, como esto. Nos piden convertir entonces de DAM cúbico a m cúbico. Lo que hay que hacer entonces después es el factor de conversión utilizando las equivalencias de esa tablita anterior. Miremos entonces qué equivalencia hay de DAM a m a la 3, es decir, de decámetros cúbicos a metros cúbicos. Busquemos por acá entonces a decámetros cúbicos y metros cúbicos. Y efectivamente por aquí lo tenemos, a decámetro cúbico y a metro cúbico. Y nos dice que un decámetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces esa es la equivalencia que debemos utilizar en este primer ejemplo. Como evidenciamos, entonces lo primero que hay que hacer es poner esta cantidad, es decir, 7 decámetros cúbicos de primerito, y entre paréntesis, aquí entre paréntesis ponemos a la equivalencia que mirábamos en la tabla anterior. Nos decía entonces la tabla anterior que un decámetro cúbico tiene una equivalencia a 1000 metros cúbicos. ¿Por qué ponemos a decámetros cúbicos acá abajo? Pues debemos ponerlo debajo porque es la unidad que queremos simplificar y esta unidad que está acá como numerador es a la que queremos llegar. De esta manera entonces podemos simplificar a decámetro cúbico con decámetro cúbico y nos queda todo este factor de conversión en metros cúbicos, que es a lo que queremos llegar, a lo que nos pide el ejercicio. Luego lo que debemos hacer es multiplicar a este 7 por 1000, que 7 por 1000 pues es 7000, ¿listo? Y al resultado de esta multiplicación lo dividimos entre este valor, es decir, 7000 por 7 por 1000 es 7000 y 7000 dividido entre 1, es decir, entre esta cantidad, pues es 7000. ¿7000 qué? Metros cúbicos. Debemos poner la unidad que nos quedó por acá,
estas dos se eliminaron, entonces ¿qué nos quedó? Metros cúbicos, que es a lo que el problema nos pide, ¿no? Entonces podemos decir en la respuesta que la cantidad de gaseosa que consume la población de Colombia al mes es de 7.000 metros cúbicos. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Dice el segundo ejemplo que si la población de Concepción consume 100 decímetros cúbicos, decímetros cúbicos se representa simbólicamente con la dm y eso elevado a la 3 de Ponimalta al mes. Nos piden cuántos metros cúbicos representa esta cantidad. Lo mismo que el ejercicio anterior, sino que acá ya nos están diciendo es que debemos convertir de decímetros cúbicos, es decir, de dm a la 3 a metros cúbicos. Entonces, lo primero es identificar eso, convertir de dm a la 3 a m a la 3, de decímetros cúbicos a metros cúbicos. Lo siguiente a hacer es utilizar el factor de conversión utilizando las equivalencias de la tabla anterior. Miramos entonces qué equivalencia hay de dm a la 3 a m a la 3, es decir, de decímetros cúbicos a metros cúbicos. Miremos entonces, busquemos por aquí a decímetro cúbico y efectivamente está por aquí en los submúltiplos. Dice que un decímetro cúbico equivale a 0,01 metros cúbicos. Entonces, esta equivalencia la utilizamos en el ejemplo que estamos mirando, ¿no? El ejemplo 2. No olvidemos que un decímetro cúbico es igual a 0,01 metros cúbicos. Esta equivalencia la utilizaremos en el ejercicio 2 o en el ejemplo 2. Miremos entonces. Dice entonces, ¿cierto?, que esta cantidad, es decir, 100 decímetros cúbicos, debemos convertirla a metros cúbicos. Por lo tanto, esta cantidad la ponemos de primerito, es decir, 100 de m a la 3 la ponemos de primerito. Y entre paréntesis ponemos a la equivalencia, ¿listo? A la equivalencia que mirábamos en la tabla anterior. Poniendo a debajo, es decir, como denominador a la unidad que queremos eliminar. Y como numerador a la unidad que queremos llegar. ¿Para qué? Pues para que podamos simplificar. Simplificamos a este dm a la 3 con este dm a la 3. ¿Y qué nos queda en todo este factor de conversión? Pues nos queda metros al cubo. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es la multiplicación que hacíamos en el anterior ejercicio. Multiplicábamos a este numerito por este numerito que está aquí, es decir, 100 por 0,01 y eso nos da 0,1 y a ese resultado, a la multiplicación de estos dos valores, se divide entre este que está aquí. ¿Listo? Entonces se divide entre 1. 0,1 dividido entre 1 pues es igual a 0,1 metros al cubo. Es decir, utilizamos la unidad que nos quedó en este factor de conversión. Recuerden que 0,1 dividido entre 1 es igual a 0,1. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 1 es igual al mismo. Por lo tanto, entonces podemos decir en la respuesta que la cantidad de ponimalta que consume la población de Concepción al mes es de 0,1 metros cúbicos. Vamos a mirar el ejemplo 3. En el ejemplo 3 nos dicen: si la población de Santander de Quilichao consume 2 millones de centímetros cúbicos se representa con esta simbología, de aceite al mes, ¿cuántos metros cúbicos representa esta cantidad? Como evidenciamos, nos piden convertir, ¿cierto?, de estos centímetros cúbicos a metros cúbicos, de centímetros cúbicos simbólicamente a metros cúbicos. Luego lo que hay que hacer es utilizar esa tablita anterior y realizar el factor de conversión utilizando pues esas equivalencias, ¿no? Miremos entonces qué equivalencia hay entre centímetro cúbico a metro cúbico. Busquemos entonces en la tablita a centímetro cúbico y centímetro cúbico está por acá abajo, ¿cierto? Y dice que un centímetro cúbico equivale a 0,00001 metros cúbicos. Entonces esta equivalencia la utilizamos en el ejemplo 3. Después del 0 entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 ceros y un 1. ¿Listo? No nos olvidemos de eso y utilicemos eso entonces en el ejemplo 3. Miremos entonces el ejemplo 3, sigamos.
Y vamos por aquí, ¿cierto? Entonces, miramos la tabla anterior. Entonces, luego de eso, entonces, lo que hay que hacer es poner la equivalencia, ¿cierto? La equivalencia de lo que nos decía allá arriba, ¿cierto? Que era un centímetro cúbico equivale a 0, decíamos que habían 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, y luego un 1 y metros al cubo, ¿no? Metros al cubo. Un centímetro cúbico equivale a 0,00001 metros cúbicos. Pero antes que todo ponemos, como en los ejemplos anteriores, a esta cantidad que queremos convertir de primerito con la unidad, ¿cierto? Que tiene, es decir, centímetros cúbicos. Aquí son 2 millones de centímetros cúbicos de aceite. Entonces lo ponemos aquí y luego entre paréntesis ponemos a esa equivalencia que mirábamos anteriormente. Luego, lo que hay que hacer es la simplificación. Como les decía, a la unidad que queremos eliminar la ponemos a debajo, ¿cierto? Como denominador, y a la unidad que queremos llegar como numerador. ¿Para qué? Pues para realizar esta simplificación. Centímetros cúbicos entre centímetros cúbicos, pues no nos queda nada, nos queda 1, ¿listo? Nos queda 1. Pero entonces ese 1 ya no se representa aquí, ¿no? Entonces ya tenemos a esa unidad eliminada y nos queda entonces metros cúbicos, que es a lo que el ejercicio nos pide. Ahora lo que hay que hacer es multiplicar a este 2 millones por 0,00001 metros cúbicos. Lo multiplicamos y eso nos da igual a 2. Y ahora ese resultado de esta multiplicación lo dividimos entre 1. 2 dividido entre 1 es igual a 2. Recuerden entonces que todo número dividido entre 1 es igual al mismo. 2 dividido entre 1 es igual a 2. Es decir, que podemos dar como respuesta que la cantidad de aceite que consume la población de Santander de Quilichao al mes es de 2 metros cúbicos. Eso es todo. Muchas gracias.